Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase, lo hacemos en el camino, o lo cogemos en el camino. A veces estamos ensayando los músicos y estamos sacando un arreglo y okay, vamos a brincar esa parte y en el camino la cogemos. En el camino lo arreglamos y sucede así, lo arreglamos. Y muchas veces o vamos a salir para algún lado y se nos quedó algo en el camino, lo compramos. En el camino lo arreglamos. Pero suele suceder que en el camino también suceden muchas cosas. O pueden suceder muchas cosas. Y nuestro caminar diario, yo no sé si tú has experimentado eso, pero a veces nuestro caminar diario puede ser desgastante. Podemos sentir que estamos agotados, podemos decir que estamos cansados en nuestro caminar diario. Hay cosas que nos agotan. ¿Cuántos han experimentado cosas en el camino que los agotan? En la vida que los agotan. Las muchas responsabilidades. ¿Cuántos tienen muchas responsabilidades? Los muchos compromisos. ¿Cuántos tienen muchos compromisos? La familia, el ministerio, el trabajo, el matrimonio, los hijos, las finanzas. Y muchas veces todas estas cosas hacen que perdamos la perspectiva y la prioridad de otras. Yo quiero que levante la mano conmigo todo el que en alguna vez en su vida se ha desenfocado. Mire lo que yo voy a hacer. Yo no voy a levantar una, yo voy a levantar dos. Todos los que en alguna vez se han sentido fatigados, todos los que en alguna vez se han sentido frustrados, todos los que en alguna vez se han sentido tristes, decepcionados, desanimados, sin fuerza. Que mucha gente necesita oración aquí. Muchas veces todas las cosas hacen, o muchas cosas de estas hacen que perdamos la perspectiva y la prioridad de muchas otras cosas. Y siempre lo he dicho, y es que tengo que incluirlo. Y siempre lo he enseñado, y siempre lo predico, y lo seguiré predicando, y lo seguiré enseñando, Iván. Y es que aún la vida ministerial, aún lo que hacemos en la iglesia, nos puede enredar a tal grado, Edgar, que perdamos el enfoque. Aún en la vida de iglesia, aún en la vida cristiana, aún en lo que hacemos, podemos estar tan afanados en ministerio. Podemos estar enredados haciendo tanta cosa. Y yo quisiera que tú puedas entender en esta mañana que más que hacer es ser. Más que tú hagas. Dios no quiere que nosotros hagamos tanto. Dios quiere que nosotros seamos. Y entonces nosotros siendo vamos a poder hacer. ¿Alguien me entendió en esta mañana? ¿Alguien está conmigo? Porque llegamos muchas veces a pensar que lo importante es hacer en vez de ser. Lucas capítulo 2 versículos del 39 al 52. Lo voy a leer. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Está hablando de José, está hablando de María, y está hablando de Jesús. Después de haber cumplido con todo lo que dice la ley. Y dice la Biblia en el capítulo 40 de capítulo 2 de Lucas: y el niño crecía, Jesús, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Wow. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén
conforme a la costumbre. Costumbre. Desde ya le digo, subraya esa palabra, costumbre. Ten cuidado con las costumbres. Ten cuidado con el costumbrismo. Ten cuidado de hacer las cosas por... Vamos, dile a que está a tu lado, ten cuidado de hacer las cosas por costumbre. Conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Wow. Sin que lo supiesen José y su madre. Se quedó Jesús en Jerusalén. Y ellos, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes. Buscaban a Jesús entre los parientes, entre los conocidos. Pero no, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, imagínense, que se le pierda un hijo por 3 días. Y aconteció que 3 días le hallaron en el templo sentado. Wow. Sentado, no en la banca, sentado en medio de los doctores de la ley. En medio de los que enseñaban al pueblo la ley. Los fariseos. No cualquier fariseo, los fariseos de los fariseos. Oyendo a los fariseos. Escuche bien. Y haciéndole preguntas. Wow. Y todos los que le oían, tenía 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de las contestaciones que daba Jesús. Diga, a los 12 años. Y cuando le vieron, su padre y su madre se sorprendieron. Y le dijo su mamá: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en esta mañana quiero predicar bajo el tema: que Jesús no se te pierda. Que Jesús no se te pierda. José y María eran unos padres de cumplimiento. Eran un hombre y una mujer que, conforme dice la palabra, y la palabra lo certifica, cumplían con todo lo que la ley exigía. Llevaban la liturgia y las costumbres hebreas al pie de la letra. El texto en el verso 39 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a ciudad de Nazaret. Usted tiene que ir un poco atrás para saber después de haber cumplido con qué. El texto nos está hablando de cuando Jesús fue llevado al templo, después de ser circuncidado al 8º día, para ser presentado en el templo. O sea, José y María eran gente muy fiel a las costumbres, muy fiel al culto, muy fiel a la doctrina, muy fiel a lo que se les había enseñado. Y eso lo confirma los versos 40 y 41. Escuche bien, que son los únicos versos de la Biblia que nos hablan sobre la niñez de Jesús. La Biblia nos habla del nacimiento. La Biblia nos habla de la vida adulta. Pero solamente estos 2 versículos nos hablan algo de cuando Jesús nació,
lo que pasó cuando Jesús nació hasta que cumplió 12 años. Porque los evangelios nos hablan del nacimiento y nos hablan de los 12 años. Y de los 12 años vuelve a haber otro silencio hasta los 30. Y el niño crecía. Después que nació, el niño crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él en la niñez. Iba creciendo en gracia. Iba creciendo en sabiduría. Y sus padres todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Diga, todos los años. Muy fieles, muy fieles. Pero un día sucedió algo. Y es que cuando la Biblia es muy específica. Y dice que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Porque ya era. Ellos conocían y eran fieles a Alá y obedecían la. Cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. A los 12 años, voy a hacer un contexto histórico para que podamos entender claramente algo. A los 12 años, dice la Biblia, antes de mencionar los 12 años de Jesús, que Jesús seguiría creciendo, desde pequeño crecía ¿en qué? En sabiduría. Y crecía en gracia. Pero a los 12 años, por ley, por costumbre, se supone que los varones judíos, los varones, eran llevados al templo para ser evaluados e interrogados por los doctores de la ley. ¿Sabe para qué? Para ver cuánto conocían de la ley, del Pentateuco, de los 613 preceptos, y así poder certificar que a los 12 años, ese varón, a los 12 años, escúcheme bien, porque esto lo va, para certificar que a los 12 años, ese varón era un adulto responsable. Dígame usted en este tiempo, ¿a cuánto pudiéramos declarar un adulto responsable? A los 12 años de edad. Voy más, ¿a cuánto pudiéramos declarar un adulto responsable? A los 15. A los 18. Si va a seguir subiendo, no se preocupe. Vaya conmigo, no me suelte. No se me pierda a mí. A los 20. A los 25. A los 30. Pero cógelo con calma, hija. Ve conmigo. Vamos paso a paso. Yo sé que quiere llegar ahí. Por alguna razón quiere llegar ahí. Hay un mensaje, hay un código que soltó. Esto está fuerte, Luis. Tengo calor ya. Pero hoy en día, que mucha falta de madurez hay en el ser humano, voy a decir. Porque esto no es para los hombres nada más. Esto va para las mujeres también. Porque está bueno ya que los hombres estemos cogiendo tanto golpe. Tanto hay falta de madurez en hombres como hay falta de madurez en mujeres. Pero como nos jactamos que decimos, ya yo soy un hombre, ya yo me afeito. Esto no es cuestión de que te afeites. Yo te prefiero lampiño y maduro. Yo soy una mujer ya. Mujer no es maquillarse. Mujer no es vestirse linda. Ser mujer es mucho más que eso. Necesitamos un mover de la sabiduría de Dios. Necesitamos que haya un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia y venga la sabiduría de Dios.
los 12 años eran declarados adultos responsables. Por eso es que cuando vamos a la historia usted tiene que estudiar el contexto. María era una niña. María tenía 13, 14, 15 años cuando tuvo a Jesús. María no tenía ni 21, ni 22, ni 25. Ya a esa edad los comprometían desde chiquitos, los juntaban desde chiquitos, ya en la adolescencia los casaban. Porque había una madurez en ese tiempo. Hoy en día hay que casarlos en el retiro. A ver si a los 60 que tienen madurez ya funcionan. Señor, ayúdame. Ay, ¿por qué no trajo a Sullivan otra vez este fin de semana? Nadie está exento de que en la práctica, en el camino, en lo que hacemos, en la práctica de nuestro culto, en la práctica de nuestras costumbres, en la práctica de nuestra función, en todo lo que hacemos y servicio, nadie está exento de que perdamos algo. Algo de vez en cuando se nos pierde. Algo de vez en cuando perdemos. ¿Cuántas veces yo no he tenido que volver para atrás porque perdí algo? Porque se me olvidó algo. Porque dejé de hacer algo. Consciente, Anthony, o inconscientemente. Suele suceder. Queremos cumplir con todo. Queremos obedecer todo. Pero en algún momento se nos olvida algo. Nos cansamos. Nos distraemos. A José y a María, escuche bien, se le perdió lo que Dios le entregó. Pregúntale a que está a tu lado, ¿qué Dios te entregó? Déjame ver lo que Dios te entregó o se te perdió. Dios le entregó a José y a María a Jesús. Y a José y a María se le perdió. Lo interesante de todo esto es dónde lo perdieron. Lo perdieron dentro de la celebración de una fiesta. De una fiesta cristiana. Se les perdió en el culto. Jesús se les perdió en el culto. En una de las 7 fiestas judías. En la celebración de la Pascua. De hecho se le perdió en la celebración. En su propia celebración. Porque Él era el Cordero de la Pascua. Mira al lado a ver si está Jesús. Lo perdieron en la celebración de la fiesta. Lo perdieron en la actividad. Lo perdieron en el movimiento. Lo perdieron cantando. Lo perdieron adorando. Lo perdieron predicando. Lo perdieron en el congreso. ¿Cuántos creyentes hay celebrando fiesta? Pero se les perdió Jesús hace rato. Y ni cuenta se han dado. Fiesta, fiesta, fiesta en el desierto. Grita, grita. Hay libertad en la casa de Dios. Yo creo en la emoción. Yo creo en el fuego. Yo creo en el cántico. Pero yo quiero que Jesús esté ahí. En mi celebración. Yo quiero que Jesús esté en mi servicio. Porque quiero decirte algo. Si Jesús no está, perdimos el sentido de todo. Nada tiene sentido, Everí, si Jesús no está. Si Jesús no está en mi oración. Si Jesús no está en mi estudio de la palabra. Hay gente que oran, pero Jesús no está. ¿Cómo va a ser? Sí. La Biblia me dice que si yo voy a orar y tengo asuntos de rencor con gente, mi oración no va a ser contestada. Jesús no está ahí. Dice, arregla tu asunto primero y después ora. Hay gente que lee la palabra simplemente para tener conocimiento.
Conocimiento nada más, lo que saben. Letra nada más. Esto, lo otro, hablar mucho de profecía, hablar de cumplimiento, hablar de escatología, pero no hay vida. Es lo que habla, no hay testimonio. Qué lindo es cuando tú hablas con una palabra que tiene, con una persona que tiene palabra y te está hablando la palabra y la palabra te golpea. Te trae convicción, te mueve las entrañas del espíritu. Porque Jesús está. Lo perdieron en la actividad. ¿Cuántos creyentes hay celebrando fiesta, pero se les perdió Jesús hace rato y ni cuenta se han dado? Imagínate, José y María eran los padres del Salvador, los padres terrenales, los encargados terrenales del Salvador del mundo, y se les perdió. Si se me pierde Jesús, ¿cómo yo estoy? Dígalo. Dilo. Si se me pierde Jesús, estoy perdido. ¿Usted está entendiendo conmigo la gravedad de esto? Que los padres estaban perdidos en cierto sentido. No estoy diciendo que se iban al infierno, pero estaban envueltos en la actividad. Estamos envueltos en el costumbrismo y perdieron lo más importante. Hay gente que le importan más las normas de un concilio, la estructura eclesiástica, que la vida de Dios y la palabra. Jesús se lo dijo a los fariseos: a ustedes le dan más valor a las costumbres que a la palabra. Imagínate José y María, padres de Salvador, y lo perdieron. Verso 44, y pensando, ellos pensaban que estaba entre la compañía, anduvieron. ¿Sabes? Yo he aprendido en este caminar, y me ha costado mucho, dolor, problemas, situaciones, encontronazos. Una de las cosas que todos nosotros tenemos que aprender en esta vida es a no asumir. Usted no puede asumir, porque una asunción puede ser equivocada. Una percepción que tú tengas, tú estás asumiendo, estás percibiendo algo. Ay, déjame. Ay, Abigail está enfocada conmigo porque me miró seria. Es que no tenía las gafas y me miró así. Está enfocada conmigo. ¿Eso fue una qué? Una percepción. ¿Es real? No. Entonces, vamos por la vida asumiendo. Percibí. Si usted asume algo, percibe algo de una persona, vaya y hable con esa persona en amor. Invítelo a un café, invítelo a un almuerzo. Pero acuérdese que el que invita pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron, y volvieron a Jerusalén a buscarle. José y María pensaban que Jesús andaba con ellos, pero ellos no andaban con Jesús. Una cosa es que Jesús ande contigo, y otra cosa es que tú andes con Jesús. Dile que está a tu lado que Jesús no se te pierda. Dice otra vez que Jesús ten cuidado que no pierdas a Jesús. Que no se te pierda Jesús en el camino. Que no se te pierda Jesús en el ministerio. Que no se te pierda Jesús en el cumplimiento. Que no se te pierda Jesús en el ensayo. Que no se te pierda Jesús en la predicación. Que no se te pierda Jesús en la puerta. Que no se te pierda Jesús en el parking. Más importante que todo, que no se te pierda Jesús en la casa. Porque lo que hacemos aquí, yo no vengo a orar aquí, yo oro en mi casa. Yo peleo las batallas en mi casa. Mi altar de oración está en mi casa. Donde yo derribo los baales es en mi casa. Donde yo levanto vallados es en mi casa. Y entonces yo vengo prendido en fuego para acá.
Pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén buscándole. José y María pensaban que Jesús andaba con ellos, pero ellos no andaban con Jesús. Nadaban, puse ahí. También. Porque Pedro nadó con Jesús. De hecho, ¿sabía usted que Jesús volvió a la barca? Pedro volvió a la barca caminando sobre las aguas. ¿Cómo volvió a la barca Pedro? Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Y Jesús le extendió la mano. ¿Pero para qué? ¿Para cargarlo? Pedro volvió a la barca caminando con Jesús. Dile que no se te pierda Jesús. Porque todo se queda ahí. Y lo rescató y se estaba hundiendo y rescató. ¿Y qué? Lo jaló y lo puso a caminar otra vez encima del agua. Tengamos mucho cuidado. Escucha lo que estoy diciendo. Tengamos, me incluyo. Tengamos. Líderes, tengamos. Laicos, tengamos. Ancianos, tengamos. Músicos, tengamos. Servidores, tengamos. Mucho cuidado que celebrando y haciendo cosas para Dios pensemos que Jesús anda con nosotros, pero lo perdimos hace rato. No es que todavía, es que siento la unción, pero Jesús no está. Siento la presencia. Eso suele pasar. Y está fluyendo en la gracia y está fluyendo en la unción. Pregunta lo que pasó cuando Moisés subió allá al Sinaí, estaba con el Señor recibiendo las tablas, que estuvo 40 días y bajó con el rostro como brillando, y por una semana y pico su rostro estuvo brillando, pero después dejó de brillar. Porque vamos a brillar mientras estemos pegados a la gloria. Vamos a brillar mientras estemos buscando. Vamos a brillar mientras tengamos encuentro. Vamos a mantener el rostro brillando mientras estemos conectados. Pero eso no se mantiene ni se sostiene desconectado. Porque una vez que bajó de allá, le duró un poco, le pusieron un manto encima, porque brillaba demasiado. Pero después se lo quitaron. Oh, gloria a Dios. Yo espero que estén recibiendo en esta mañana, porque hay un silencio aquí. Yo creo que Dios está hablando, porque ante su presencia calla la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Ese mensaje estuvo. ¿Cuál es? ¿De qué se predicó el domingo pasado? Diez. Aquí, uno acá, otro acá, 10. ¿Cómo estuvo el culto el domingo? Ahora, ¿verdad? Glorioso. Y gloria a Dios. A mí me gusta que Dios se mueva. Yo honro al hombre de Dios y a los hombres de Dios que pasan por aquí como Dios los usa. Pero entonces, ¿sigo con Jesús todavía? ¿Sigo con el Jesús que se me apareció el domingo? ¿Sigo con el Jesús que me sanó? ¿Sigo con el Jesús que me estuvo hablando en lengua? ¿Sigo con el Jesús que me puso a danzar? ¿O ya se me fue? Me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles, me gozo jueves, me gozo viernes. Y no necesito que nadie me esté imponiendo las manos, porque el fuego lo busco yo. Yo voy a la presencia del Señor, aleluya. Hay momentos donde tú no vas a tener nadie que te imponga las manos. Tú necesitas que esté Jesús. Si Jesús está contigo, aleluya. Si Jesús está ahí contigo, tú lo que necesitas es que Jesús haga lo que Él sabe hacer. Jesús el que está lleno de sabiduría. Jesús el que está lleno de gracia. 12 años lleno de sabiduría. Aquí le voy a tirar un código, Julián. Jesús creció en gracia y sabiduría. Desde que nació hasta los 12 años ya estaba lleno de gracia y sabiduría. Tenía 12 años. Y hay cristianos que llevan 12 años en el evangelio y todavía están de pamper. Es más, hay gente que lleva 20 años en el evangelio y todavía batallando. Y todavía tienen un problema de lengua. Y no son de las lenguas espirituales.
Se acabaron los amenes. Hace tiempo no lo decía, se acabaron los amenes ahora. Un niño, 12 años de edad, lleno de la gracia y la sabiduría. 12 años en el evangelio, ya tú tienes que estar lleno de sabiduría y gracia divina y favor de Dios sobre tu vida y con una palabra de Dios en tu boca. Que haya habido un crecimiento. ¿Por qué no crecemos? Porque se nos perdió Jesús. Y sobre él, Isaías 11:2, reposará el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Verso 45, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. ¿Sabes qué? Si Jesús se te perdió, búscalo. Si Jesús se te perdió, regresa a buscarlo. No te quedes sin Jesús. No te quedes sin Jesús. Dile que está a tu lado. Se te perdió Jesús, búscalo. Regresa a buscarlo. Regresa a buscarlo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles a los doctores. A Jesús hay que buscarlo en el lugar correcto. Si vas a regresar a buscarlo, búscalo en el lugar correcto. Jesús está en el mismo lugar donde tú lo perdiste. Jesús te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste, esperando por ti. Y tú dando bandazo y cantazo hace rato caminando sin Jesús y Jesús acá, esperando a que tú llegues, esperando a que vuelvas a casa, esperando a que vuelvas al lugar secreto. Y el diablo metiéndote condenación y diciendo: ya lo perdiste, ya te alejaste de él, ya no puedes volver. Mentira del diablo. Puedes regresar, puedes volver a él. Él te está esperando, aleluya. ¿Dónde lo perdiste? Cantando lo perdiste, predicando lo perdiste, trabajando lo perdiste, visitando enfermos lo perdiste. Podemos estar haciendo toda la obra correcta. Yo no quiero estar haciendo toda la obra correcta sin Jesús. Yo quiero ir a la fiesta con Jesús y salir de la fiesta con Jesús. My God. Jesús está en el mismo lugar donde lo dejaste. Jesús está en el mismo lugar donde lo perdiste. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque Jesús tiene todas las respuestas a mis preguntas y a mis dudas. Jesús es la respuesta. ¿Tienes preguntas? Jesús es la respuesta. ¿Tienes ansiedades? Jesús tiene la respuesta. ¿Tienes problemas? Jesús tiene la solución. No las tiene el hombre, las tiene Jesús. Porque sobre él reposa el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Lo estamos estudiando o no? Ahí está la prueba, que ya sobre él reposaba 12 años y hablando con los doctores de la ley. Que los doctores, para saber lo que sabían, le había tomado mucho tiempo. No todo el mundo podía ser doctor de la ley. De hecho, Jesús era doctor de la ley. Por eso le decían rabí, rabino, maestro, doctor de la ley. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Y su madre, y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te buscamos con angustia. Y entonces él le dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Escuche bien esto. Las dos respuestas de Jesús, en forma de pregunta. Jesús contestó en forma de pregunta.
Son increíbles, pero son claves para nosotros. La primera pregunta es: ¿por qué ustedes me estaban buscando? O sea, ¿por qué ustedes me están buscando? Jesús lo que le quería decir es: ¿dónde estaban ustedes? ¿Por qué ustedes me están buscando? ¿Estaban perdidos ustedes? Porque yo estaba haciendo lo que yo tenía que hacer. Porque yo sé mi responsabilidad. Se supone que ustedes me trajeran al templo a los 12 años a esto que yo estoy haciendo. Yo estoy donde yo tenía que estar. ¿Dónde estaban ustedes? El costumbrismo, la confianza. Escucha bien, Jesús era el Hijo de Dios, pero Él vino a cumplir con toda justicia. Cuando fue a ser bautizado, dijo: bautízame, porque es necesario que se cumpla con toda justicia, con todo lo que es correcto. Jesús no vino a violar protocolos, Jesús no vino a violar leyes, Jesús vino a cumplirlas y a darle el sentido correcto de cumplimiento que tenía cada una. ¿Dónde estaban ustedes? Porque se supone que estuviéramos juntos. Si me están buscando es porque me perdieron. Aleluya. Dos cosas, escucha bien esto, y ya estoy terminando. Y cuando estoy terminando, no es que lo añadir 20 minutos más. Dos cosas que hacen que perdamos a Jesús a cada rato. A cada rato. Yo dije a cada rato. Uno es la familiaridad. Yo soy mamá, papá, primo. No, ese es fulano. Ese es mi hijo. Ese es mi primo. Ese es mi amigo. La familiaridad muchas veces hace que perdamos a Jesús. La familiaridad. Dejaron de darle a Jesús el lugar que merecía. Jesús no era su hijo, más que ser su hijo, era su Salvador, era su Señor, y Dios se lo puso en la mano para que ellos ayudaran al cumplimiento profético de lo que Dios tenía para la vida de Jesús. Hay una gran responsabilidad del Jesús que Dios ha puesto en tus manos. Sí, Jesús está en ti, en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo tengo una responsabilidad con Jesús también. Hay mucha gente que el primer Jesús que va a conocer es a ti. No van a conocer a Dios directamente ni a Jesús. Te van a conocer a ti. Y a través de ti van a ver a Jesús. Y a través de ti van a conocer a Dios. Y a través de ti van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo camine con Jesús. Y que no se me pierda Jesús. Y escucha bien. Yo voy con Él. Él no va conmigo. Yo voy con Él. Él va adelante, yo lo sigo. Él es el maestro, yo soy el discípulo. Él es el padre, yo soy el hijo. Ese es fulano, ese es mi hijo, es mi primo, mi amigo, etc. Y lo otro es el costumbrismo. Las cosas por costumbre. Los cultos por costumbre. Las reuniones por costumbre. La oración por costumbre. Bueno, hermano, que el Señor le bendiga en esta mañana. Como de costumbre vamos a orar. Y se levanta usted ahí a hacer una oración monótona, todo cansado, todo eso. Y todo el mundo. Bueno, hermano, que el Señor les bendiga. Como de costumbre vamos a leer la palabra. Todo es de costumbre.
costumbre, costumbre, costumbre. Cuando la Biblia me dice a mí en la oración al Padre nuestro, danos hoy, danos hoy, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hay un pan fresco que Dios tiene, aleluya, cada día. Yo te voy a decir algo, cada culto no es repetitivo. El culto de hoy es único e irrepetible. El del martes va a ser único, irrepetible. El del jueves va a ser único, irrepetible. Lo que Dios hizo el domingo pasado no lo está haciendo ahora, está haciendo algo nuevo. Después del culto del domingo, el martes, después de toda esa gloria, yo llegué el martes con un dedo del pie que sentía que se me estaba partiendo. De la nada, eso fue un ataque del mismo diablo. El lunes me levanto con un dolor en el dedo chiquito del pie derecho y lo tenía hinchado, los primeros, el dedo chiquito y el del lado, hinchado, rojo, como si tuviera una celulitis ahí. Dolor por debajo, dolor por arriba. Me tocaba y no lo soportaba. Pero el martes, diga el martes, él no se quedó en la casa. No se quedó poniéndole hielo, no se quedó poniéndome árnica. Me unté la árnica y me unté el hielo y nada funcionó. Pero el martes le unté cristomicina, aleluya. Y mientras estábamos orando aquí, fue la oración de los inválidos. Sí. Porque estaba yo con un dolor de pie y llamo a Luis Carrera y le digo: Luis, haz esta oración por los enfermos. Y le dije a la gente: ponga la mano en su área afectada. Entonces el que yo mandé a orar hizo: Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Un inválido orando por los inválidos, aleluya. Y un adolorido inválido ahí poniéndose de acuerdo con el otro. Dos locos adoloridos creyéndole al Dios que sana, creyéndole a Jesús y siendo obediente, porque él pudo haber dicho: hombre, no, yo no voy a poner. Y no se pone la mano afectada. Yo aquí caminando, orando: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, echo fuera toda obra del diablo. Ninguna arma forjada en contra mía prosperará. Reclamo el pacto de sanidad de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué me sucedió? No, se me durmió el pie. Se me durmió el pie aquí orando. Y yo dije: ahora fue. Ahora fue, padrón. Yo dije, porque usted dice, bueno, pasan dos cosas. Yo tenía una lucha en dos pensamientos. O Dios está obrando, porque se me durmió de tobillo para abajo. No lo sentía, Edgar. Yo dije: ahora fue. Y yo orando aquí desesperado y el diablo acá diciéndome: tienes eso hinchado, tienes eso ahí reventado, tienes eso ahí. Llego a casa, sigo con el pie dormido en casa. Llegué a casa y me acosté a dormir. Y en un pensamiento remoto: si esto no mejora, pues tengo que ir al doctor. Lo que no sabía es que el pie dormido es que me habían anestesiado. El cielo me había anestesiado. Yo no sé qué había, pero cuando yo desperté el miércoles en la mañana, aleluya, 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 que abro mis ojos y siento que no hay dolor, Willy, aleluya. Y de repente le dije al dedo: Lázaro, ven fuera. Y lo saqué de la tumba de la media, aleluya. Y veo que puedo mover el dedo chiquito y puedo mover el del lado. Me viré en la cama y le hice el pie, pa, con el matre. No me dolía. Me levanté sano. Cuando miro el pie, prendo la luz. No había rojo, no había inflamación, no había dolor. Y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, ni lo volveré a ver tampoco. Porque Jesús estaba aquí. Jesús estaba en la fiesta. Jesús estaba en el culto. Pero yo me llevé a Jesús para mi casa.
En otras palabras, Jesús le dijo: el problema no es de ustedes, es de ustedes, no es mío. O a estas alturas ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús siempre va a estar donde está la voluntad del Padre. Jesús, escucha bien esto y cierro. Jesús permanecerá en lo que nosotros hagamos que esté en la voluntad del Padre. Ahí va a permanecer Jesús. Donde no está la voluntad del Padre, Jesús hace, mire, Él no tiene que estar ahí. Yo voy de aquí. Pero cuando tú conoces la voluntad del Padre, Jesús va a estar en todo. Conclusión: si en el camino se nos perdió Jesús, regresemos a buscarlo. Regresemos a buscarlo, porque Él está en el mismo lugar que lo perdimos. Póngase en pie esta mañana.